Días, estudiantes del tercer grado Grupo B y padres de familia. Por este medio me dirijo a ustedes para brindarles mi orientación y apoyo en las fichas de trabajo correspondientes a la asignatura de Ciencias 3 con énfasis en Química. Les saluda su profesora Lisette. Nuestro tercer trimestre se titula La formación de nuevos materiales. Se favorecen 3 competencias. La primera, comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica. La segunda, toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención. Y la última, la comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y el desarrollo tecnológico en diversos contextos. El primer tema o contenido es la importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana y en la industria. Nuestra primera lección, propiedades y representaciones de ácidos y bases. ¿Qué vamos a aprender? A identificar ácidos y bases en los materiales cotidianos, a identificar la formación de nuevas sustancias en reacciones ácido-base sencillas y a explicar las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo al modelo de Arrhenius. Esta guía o fichas de trabajo están calendarizadas por días y fechas, iniciando del 20 de abril y finalizando el día 1 de mayo. Esas son las primeras 10 fichas que deberás resolver. Posteriormente se presentan los siguientes temas del trimestre. Como ustedes bien saben, jóvenes y señoritas, cada vez que iniciamos con un tema nuevo, tenemos que recabar las ideas previas y organizarlas para construir la base conceptual de nuestro aprendizaje. Por tal motivo, les invito a resolver en familia un cuadro titulado Organizando mis ideas en familia. Se plantean 4 interrogantes y se hace la propuesta de los miembros de tu familia que podrían apoyarte. Estos pueden variar. También se te invita para que realices la lectura de tu libro de la página 170 a la 182 para que tengas un panorama general de lo que es y se va a tratar en este tema. Como bien saben, siempre iniciamos analizando el significado de los términos que vamos a integrar a nuestro vocabulario. En este caso, el primero es el ácido o la palabra ácido, que proviene del latín acidus, que significa agrio. Esto por su sabor, y ejemplos de ellos son el vinagre, algunos cítricos como el limón, las naranjas y las toronjas. Una propuesta o definición que hace tu libro es que los ácidos se definen como sustancias que liberan iones de hidrógeno. Recordemos que un ion o ion es un átomo con una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa. En el caso de el ion de hidrógeno es positiva. Presentan algunas propiedades. Te voy a leer o mencionar 3 de ellas. La primera, su sabor agrio. Esto en el caso de productos alimenticios, frutas, etc. La segunda, cambian el color del papel tornasol de azul a rojo. Y la tercera, que reaccionan con las bases neutralizándolas y produciendo agua y sal. El siguiente término que vamos a analizar es el de la base, también conocida como hidróxidos o alcalis. Esta palabra base proviene del griego basis, que significa ir o caminar, y alcalina, que proviene del latín alcali,
que a su vez se deriva del árabe al y cali, que significa ceniza, todo lo proveniente de la madera quemada. La propuesta que nos hacen es definir a una base como la sustancia que al disolverse en agua produce iones hidróxido o hidroxilo, con carga negativa. Sus propiedades de las bases te voy a mencionar 4. La primera, el sabor amargo. Esto si has probado la leche de magnesia, el polvo para hornear o el bicarbonato de sodio. Cambian el papel tornasol de color rojo a azul. Tienen una consistencia resbaladiza o jabonosa al tacto. Y también reaccionan con los ácidos y los neutralizan produciendo sal más agua. Teniendo en cuenta todo esto, te invitamos a resolver la actividad número 1. Consiste en leer un texto y contestar las 3 preguntitas que ahí se plantean. Posteriormente, para que conozcas algunos ácidos comunes y sus aplicaciones en la industria, te invitamos a llenar una tabla en la que tendrás que escribir e investigar en internet, enciclopedias, revistas, los diferentes ácidos que ahí se enlistan, su fórmula molecular, dónde se encuentran en la naturaleza y cuáles son sus aplicaciones. El primer ejemplo es el ácido fórmico. Su fórmula molecular es un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. ¿Dónde se encuentra en la naturaleza? En las secreciones de insectos, como la hormiga y la abeja. Por eso cuando te pican sientes un ligero ardor. En las plantas también, como la ortiga. ¿Y cuáles son sus aplicaciones? En el caso de la agricultura, como pesticidas. La siguiente tabla que tendrás que resolver es sobre las bases. Tienes igual que escribir la fórmula molecular, dónde se encuentra y sus aplicaciones. El ejemplo es con la base o hidróxido de níquel. Su fórmula molecular es un átomo de níquel, 2 átomos de hidróxido de sodio, donde se encuentra en un mineral en la naturaleza que es la teofrasitita, y depende de su cristalización el uso o aplicación que se le dé. En este caso es en el cátodo de las baterías alcalinas recargables. Para finalizar con este primer tema, se te invita a que realices tus 2 productos finales. El primero tendrás que hacer un esquema mental con puras imágenes en el que definas un ácido, una base, des ejemplos de ellos y fórmulas y sus aplicaciones en las diferentes industrias. El segundo producto que tendrás que elaborar con material reciclado es un memorama, jugarlo en familia, y puedes hacerlo a través de puras imágenes con material reciclado, escribir fórmulas o combinar y hacer uso de ambos, la imagen y la fórmula. Todo depende de tu creatividad. La actividad 4 y la actividad 5 te invitan a realizar una investigación. Aquí vas a hablar del modelo de ácido y base según Arrhenius. La primera es investigar la biografía, aportando su nacionalidad, sus estudios, aportaciones científicas, su teoría de disociación electrolítica, algunos términos como disociación, ácido, base, electrolito, que tendrás que especificar en tu investigación. Arrhenius era un científico sueco que gana el premio Nobel en 1903 por su tesis doctoral, la teoría de la disociación electrolítica. Arrhenius define un ácido
como aquella sustancia que al disolverse en agua libera un ion positivo de hidrógeno llamado catión. Y a la base de Arrhenius se le conoce como la sustancia que se va a disolver en agua, liberando iones hidroxilos o hidróxido. Este ion es de carga negativa, por lo tanto es un anión. Para comprender más sobre la clasificación que hace Arrhenius de los ácidos, la base y su teoría de disociación electrolítica, te presento este laboratorio virtual en el que podremos comprender cómo menciona o cataloga Arrhenius a los ácidos como fuertes, débiles y a las bases como fuertes o débiles. Él menciona que las sustancias se pueden clasificar como sustancias electrolíticas o no electrolíticas. Las sustancias electrolíticas son aquellas que conducen corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque se ionizan o se disocian por completo. Y las no electrolíticas no se ionizan o disuelven en iones. En este caso, en su experimento de Arrhenius se utiliza un vaso de precipitado con disolución acuosa, un circuito eléctrico formado por una pila, la fase luminosa, que en este caso va a ser un foco, y los electrodos, uno positivo, uno negativo, que son el cátodo y el ánodo. Y aquí vamos a apreciar la formación de átomos o iones. Recordemos que un ion es aquel que tiene una carga positiva o negativa. En este caso, las sustancias electrolíticas como el agua conducen corriente eléctrica, y un ejemplo es, aquí coloco los electrodos y se ve que apenas y puede conducir la corriente eléctrica. En el caso de la definición de un ácido fuerte, según la teoría de Arrhenius, este es un electrolito. ¿Por qué? Porque esta sustancia conduce corriente eléctrica en su totalidad. Sus iones del compuesto se disocian o se disuelven. En el caso de un ácido débil, vamos a notar la diferencia. Apenas y conducen corriente eléctrica, y los átomos o iones de hidrógeno de disuelven. Ahora vamos a identificar y diferenciar una base fuerte y una débil. Una base fuerte es un electrolito que se puede disolver o disociar en iones OH, que son los iones hidróxidos, totalmente, conduciendo la corriente eléctrica. En el caso de la base débil, observemos que apenas y pueden disociarse y no conduce corriente eléctrica, pero no se disocia o disuelve por completo, apenas y se nota la luminosidad. Ahora bien, regresemos a tu actividad número 5, que te habla de la teoría de la disociación electrolítica de Arrhenius. En ella te presenta 6 ejemplos que debes disociar, los 3 primeros enfocados a los ácidos: ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbónico. Aquí empezamos con las bases: hidróxido de berilio, hidróxido de rubidio, hidróxido de aluminio. Según Arrhenius, recordemos, un ácido se disuelve en agua y se disocia en iones. En el ácido, el ion que se va
a disolver, el ion que se va a producir es el de hidrógeno con su carga positiva. Entonces, teóricamente lo que tenemos que hacer es separar el hidrógeno del ion sulfato. Aquí sería H2 y SO4, que es el ion sulfato, cuando se disocia. En este caso la base, recordemos que nos dice que en una disolución acuosa o de agua, los iones OH o hidróxidos se liberan con una carga negativa. Aquí está, esto sería el ion hidróxido que se disocia y el berilio. Básicamente o teóricamente es separar. ¿Separar qué? El elemento del ion hidróxido. En este caso es el berilio del ion hidróxido. En el caso de la base es el hidrógeno del radical que se presente. Después de realizar esta actividad, te invita a realizar la actividad número 6, que habla de los indicadores ácidos y base y su escala de pH. Aquí tienes que investigar qué es un indicador, que es una sustancia que cambia de color y te permite identificar si un medio es ácido o alcalino. Existen dos tipos de indicadores, los naturales y los artificiales. Los naturales se encuentran en la mayoría en vegetales, como la col morada, el betabel, la jamaica, las rosas, la bugambilia. La mayoría de ellos habrás observado que tienen una pigmentación muy fuerte, como el betabel y la col morada. Y en el caso de los artificiales están el azul de bromotimol, la fenoftaleína y la naranja de metilo. Posteriormente a esto vas a elaborar una escala de pH ilustrada. Para apoyarte con la escala de pH ilustrada, vamos a seguir trabajando con nuestro laboratorio virtual. Empecemos. La escala de pH mide el potencial de hidrógeno disuelto en una sustancia. El bioquímico danés que diseña esta escala de pH es Peter Laurin Sorens, y la escala tiene valores del 0 al 14, donde 7 es neutro, menor de 7 es ácido y mayor de 7 es básico. Para poder identificar el color, el grado de acidez, neutralidad o basicidad de una solución o disolución, utilizamos el papel tornasol o papel de pH. En este caso, aquí están las soluciones que vamos ahorita a analizar. Tenemos nuestro vaso de precipitado con nuestra disolución, tenemos 1 litro de ella. Tenemos aquí la parte en la que vamos a poder identificar con nuestra lupa los átomos y moléculas de estos ácidos. Entonces vamos a empezar. Voy a poner la primera solución o disolución, que es el agua. Ya empezamos a ver aquí, apreciar las moléculas de agua. Tengo mi papel tornasol, el cual voy a tomar y sumergir en ella. Notamos que cambia de color. Ubicamos en nuestra escala para corroborar. Aquí sería en el número 7, lo que significa que el agua es una sustancia
una sustancia neutra. Ahora lo vamos a hacer con un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico que hay en tu estómago. Tomo mi papel tornasol, lo sumerjo, cambia de color, ubico inmediatamente y notemos algo. Tiene un valor de pH de 2, lo que quiere decir que los ácidos fuertes están ubicados entre la escala del 0 al 2. Observemos ahora un ácido débil como el vinagre. Tomo mi tira reactiva de pH, cambia esta de color, la ubico y se encuentra en un pH de 6. ¿Qué quiere decir? Que los ácidos débiles tienen un pH entre 6, entre 5 y 6. Ahora vamos a proceder con las bases. Una base fuerte como el hidróxido de sodio tiene un pH de 13. Observemos algo o notemos algo. En el caso de las bases fuertes se refiere a los últimos números de las escalas ubicados entre el 13 y 14. Las bases débiles tienen, ahorita vamos a observar el intervalo. Una base débil como el amoníaco tiene un pH de 10. Entonces el intervalo de las bases débiles está entre 8 y 10. Esto únicamente para que aprendamos a utilizar y a identificar uno de los indicadores, en este caso el papel tornasol. Aprender a utilizar los valores de la escala, que debemos fijarnos bien en los colores en los que vamos a ubicarlo. Recuerda que tu actividad consiste en elaborar una escala de pH ilustrada. Por eso te voy a apoyar con otro ejemplo en el laboratorio virtual. Aquí tenemos un vaso de precipitado y las disoluciones van a ir cambiando. Vamos a ir identificando si son ácidos, bases, si son ácidas, si son bases o si son neutras. Aquí tenemos nuestra escala que va del 0 al 14, donde 7 es neutro, menor de 7 es ácido, mayor es básico. Aquí nos va a ir señalando con exactitud la medida del pH. Aquí voy a ir señalando la sustancia que queremos medir y esta es una válvula que voy a colocar adentro del vaso de precipitado para que me pueda señalar. La sustancia que tengo aquí es agua y me indica que tiene un pH 7, lo que quiere decir que es neutra. En tu escala que vas a elaborar, esto debe medir 30 centímetros, debes de poner el pH y recordemos que te pide que sea con imágenes o dibujos. Aquí puedes poner una gota de agua. Otro ejemplo que vamos a tener, vamos a empezar con el limpiador de desagües. Tiene un pH de 13, lo que se ubica en un medio básico. Puedes poner aquí un ejemplo como un dibujo, como algún limpiador que tengas en casa. El jabón de manos tiene un pH de 10. Vamos a hacerlo ahora con un ácido de batería, por ejemplo, de una batería, un acumulador de auto, por ejemplo, tiene un pH de 1, quiere decir que es muy ácido. Vamos a ver ahora el jugo de naranja, cuál es un ácido también. Vamos a ver la leche, tiene un pH de 6,5. ¿Con qué finalidad te pongo esto? Para que puedas identificar al momento de realizar tu actividad, de ir ubicando el valor del pH más la imagen o ilustración que tienes que agregar. Después de que termines esta actividad, vamos a dar inicio a nuestro siguiente tema.
el cual es el tema 2, que dice ¿por qué evitar el consumo frecuente de ácidos y bases? Esta lección habla sobre las decisiones relacionadas con la importancia de una dieta correcta, que vamos a aprender a identificar la acidez de los alimentos, las sustancias que neutralizan la acidez estomacal y los riesgos a la salud del consumo frecuente de ácidos. Aprender a llevar una dieta correcta y a consumir el agua simple o potable. Recuerda que para realizar esta actividad te puedes apoyar de la información que se te brinda en un inicio en las fichas. Se te proporciona un cuadro en el que te indica qué alimentos son alcalinizantes, que puedes comer muchos y que ejemplos de ellos son las verduras como las espinacas, brócolis, las algas, espárragos, los aguacates, la lechuga, el perejil, el té verde, etc. En el caso de los alimentos ácidos debes comer pocos y ejemplos de ellos están los chocolates, el café, los cacahuates, las palomitas de maíz, queso, mantequillas, pasteles, pastas, carnes de cerdo, etc. La propuesta para esta actividad, para que puedas identificar y más que nada reflexionar y analizar sobre el consumo de alimentos ácidos y básicos, es que prepares o ayudes a preparar una comida y tú puedas clasificarlos en alimentos ácidos o alimentos básicos. Posteriormente se te invita a que realices un collage de las actividades. Aquí debes incluir el plato del buen comer, y recuerda que lleva las proteínas, los carbohidratos, las verduras, las frutas, las leguminosas, etcétera. Todo enfocado a una dieta correcta. Posteriormente vas a hacer una lista de alimentos ácidos, los que neutralizan, etcétera. Y tu ejercicio final es un ejercicio de retroalimentación de los temas que realizaste durante estas 2 semanas. La primera es relacionar la columna, la segunda observar las imágenes, contestar unas pequeñas preguntas que vienen al final. Después elaborar en una hoja blanca una gráfica de barras sobre el porcentaje de ácido cítrico en diferentes aplicaciones industriales. Y por último, te vas a autoevaluar. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a leer cada enunciado y vas a ir colocando una palomita si consideras que alcanzaste el aprendizaje esperado. Jóvenes, señoritas, pues estas son las 2 semanas de trabajo de las actividades. Me despido de ustedes. El siguiente tema se va a trabajar en el mes de mayo. Si tienen dudas, ustedes saben que pueden enviármelas por medio de las redes sociales o por el grupo de WhatsApp que tenemos con los padres de familia. Entonces, hasta luego. Espero haberles apoyado y orientado y espero que este material les sirva de apoyo. Gracias por su atención prestada.